Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 30. Guerra Civil, parte 1. Steve y Wookie corrieron hacia un helicóptero a toda velocidad. Habían descubierto un poco la esencia de la situación e iban a Siberia para verificar y terminar todo lo relacionado con los otros soldados de invierno en las instalaciones de Hydra en las que Wookie recordaba haber sido entrenado. Ambos corrían contra el reloj y tenían que llegar allí lo antes posible. Aunque ambos sabían que no iba a ser tan fácil. Clink. BZZZ. Antes incluso de llegar al helicóptero, se escuchó un tintineo de algo pegado a él y un pulso electromagnético frió el motor del rotor del helicóptero. Retírese, capitán. Tony llegó volando por el aire y apuntó con sus repulsores a Cap y Wookie mientras estaban en el aire. Sabes que no puedo hacer eso, Tony. Steve negó con la cabeza. Entonces no me dejas opción, dijo mientras se escuchaba el sonido de sus repulsores encendiéndose. Y luego fue pandemonium. ¿Quieres luchar por ambos lados otra vez?, preguntó Alex en la mente de Nat mientras corría por la entrada de personal del aeropuerto hacia el centro del conflicto que acababa de comenzar. Había recibido la señal de Tony para llegar al lugar. La única familia que he sentido en mucho tiempo se está desmoronando, Alex. No quiero elegir bando. El estado de ánimo de Natasha no era el más estable. Está sucediendo, Nat, te guste o no. Alex también se sintió triste por eso, pero sabía que en ese momento era inevitable. ¿Qué crees que debería hacer? Si quieres mi opinión, entonces deberías ayudar a Cap a irse. Y asegúrese de que el resto de personas no acaben aprisionadas en la balsa. Él y Steve van a Siberia, a las instalaciones donde Wookie se convirtió en el soldado del invierno. Hay más como él. Más soldados del invierno. Que ambos se vayan, Stark y el tipo War Machine pueden seguirlos y ocuparse de lo que sea necesario. ¿Cómo sabes esto? Nat se sorprendió de que supiera tanto. Es posible que le haya plantado un insecto indetectable a Wookie cuando lo dejaste en el almacén, un pequeño zarcillo de mi cuerpo. No podía escuchar todo perfectamente ya que era un zarcillo muy pequeño y la mayor parte de mi atención estaba en reunir sus planos, pero escuché suficiente. Él no había hecho nada de eso, pero no podía simplemente decir que conocía la trama de la película. Ahora que lo pienso, este habría sido un método de espionaje muy bueno. Alex lamenta no haber tenido esta idea antes. ¿No pensaste en decirme esto antes? Nat frunció el ceño. Solo te haría sentir mal por no contárselo a Tony. Y sé que no se lo habrías contado. Eso te haría sentir culpable sin ningún motivo, dijo Alex. No lo sabes, su pensamiento carecía de convicción. En este punto, Nat finalmente llegó al área abierta y vio a Steve y Wookie peleando contra Iron Man y War Machine. Entrante. Antes de que pudieran continuar su conversación, una fuerte onda de choque fue lanzada hacia la cabeza de Natasha, con la intención de incapacitarla. Sin embargo, con la oportuna advertencia de Alex, ella instantáneamente saltó hacia atrás. El terreno donde ella habría estado en ese momento fue destruido. Ella se dio cuenta y notó que su voz era realmente de pánico cuando le advirtió. «¿Qué?», dijo Alex en su mente mientras se sentía sacudida por la onda de choque que se extendió por el impacto. Se sentía contento interiormente de haber obtenido menor resistencia al calor y al sonido. «¿Quién es?», le preguntó Nat mientras disparaba un dardo taser a Daisy, que estaba flotando en el aire. «¿Qué?», subordinado de Coulson. «La chica vibradora». Alex le dijo muchos términos para recordarle a Natasha sobre ella. Eso suena mal en muchos niveles. Natasha recordó de quién estaba hablando Alex, pero se extrañó cuando él llamó a Daisy la chica vibradora. Había hojeado casi todos los datos de S.H.I.E.L.D. y conocía a muchos de los individuos de alta prioridad de S.H.I.E.L.D. Ella también sabía bastante sobre los inhumanos. Es exacto. Alex se encogió de hombros. Correcto. Nat se detuvo cuando vio a Quake lanzar una ráfaga sónica al dardo taser de Nat y destruir el proyectil. Alex miró alrededor del campo de batalla y notó que era mucho más caótico de lo que debería haber sido. Los defensores, agentes de S.H.I.E.L.D., ese es el puto Ghost Rider. Y Punisher, estos tipos están todos del lado de Cap. La mierda cambió. Asombroso.
Alex sintió una especie de emoción interna por luchar contra todos ellos. También vio que el lado de Iron Man también estaba mucho más lleno. Los más destacados son casi 100 versiones diferentes de trajes de Iron Man pilotados por Viernes. Además, la presencia de algunos de los inhumanos. No es de extrañar que este cabrón terminara rompiendo con Pepper. Probablemente haya creado una jodida línea de producción que crea el traje base y luego los mejora personalmente con diferentes propósitos en mente. Alex incluso notó una versión más débil del Hulkbuster luchando con las fuerzas combinadas de Luke Cage y Iron Fist. Esos inhumanos probablemente salieron del armario porque la nueva realidad les hizo querer involucrarse más en el mundo. Estas personas ya no pueden permanecer escondidas en las sombras. Incluso Wakanda tendrá que exponerse pronto. Alex vio a Black Bolt, Karnak, Gorgon y algunos otros inhumanos que no reconoció. Yo-Yo y Daredevil estaban luchando contra Karnak y un inhumano desconocido con manipulación del fuego. Yo-Yo estaba siendo asistida por unos drones que bloqueaban los golpes mientras la ayudaban con el fuego. Ghost Rider y Ant-Man estaban defendiéndose de las fuerzas combinadas de Black Panther y Gorgon. Ya consiguió el traje mejorado. Alex pensó mientras veía el traje de T'Challa absorber la mayor parte del impacto de la capacidad de manipulación de ondas de choque de Gorgon antes de lanzarlo hacia Robbie Reyes, también conocido como Ghost Rider. Habían creado un ataque combinado para vencer a Ghost Rider. Muchas más cosas estaban sucediendo al mismo tiempo. Alex ya sabía que todo el aeropuerto iba a quedar destrozado después de esta pelea. Nat, me uniré a la lucha. Alex le dijo mientras una parte de su cuerpo simbionte abandonaba el cuerpo de Natasha en un estado camuflado. ¿De qué lado?, preguntó mientras saltaba hacia Daisy, que estaba flotando apenas por encima del suelo, con la intención de pelear a puñetazos. Ambos. Él le dijo. Solo quería pelear una buena pelea. Iba a ayudar al equipo que tuviera la mano más débil e igualar el campo. Sabía que al final de todo esto, Steve y Bucky estarían saliendo de este lugar en el Kinghead. Tenía confianza en todas esas tonterías del destino que estaban pasando. Le dijo lo mismo a Wanda mientras una parte de su cuerpo se separaba de ella y se fusionaba con el cuerpo camuflado que estaba afuera. Ella estaba con Hawkeye y estaban lidiando con Vision y un par de trajes de Tony. Finalmente, Alex hizo algo que había querido hacer desde hacía tiempo. Se hizo visible en medio del campo de batalla. Llevaba una armadura completamente negra con un cinturón prominente alrededor de su cintura que parecía tener muchas herramientas. Solo la mitad de su rostro era visible ya que el resto estaba cubierto por una máscara que tenía dos puntas que salían de los extremos. Se había convertido en Batman. Al darse cuenta de una cara desconocida en el campo de batalla, uno de los trajes de Tony se acercó para atacar a Alex. Alex también quería comprobar sus capacidades de tanque, así que dejó que la explosión del repulsor lo golpeara, aunque por medidas de seguridad usó la palma de su mano para recibir ese ataque. Está bien, duele, no soy invencible. La palma de Alex estaba un poco carbonizada pero se curó en un instante, pero lo ayudó a calmarse de toda esa emoción. Después de ver este caos total, estaba emocionado hasta el fin del mundo y quería luchar contra cada una de las personas en este aeropuerto. Pero ahora se había calmado un poco. Alex se movió para esquivar las otras ráfagas que le dispararon mientras se movía con un nivel de velocidad inhumano hacia el traje que lo atacaba. Su mano formó una púa y saltó en el aire, atravesando el pecho del traje. Discretamente agarró el reactor ARC con sus zarcillos y lo mantuvo dentro de él. Iba a ver si podía proporcionarle alguna idea sobre el nuevo metal que Tony había creado para su reactor ARC mejorado. Aterrizó en medio de una pelea entre Jessica Jones y un inhumano desconocido que tenía el poder de manipular el metal. El inhumano estaba luchando contra ella mientras tenía sus puños cubiertos con la chatarra de un avión, mientras al mismo tiempo la bombardeaba con proyectiles de chatarra. Jessica, a pesar de ser más fuerte físicamente, se vio obligada a seguir esquivando los proyectiles, estando en desventaja en la pelea. Al ver que Jessica estaba en el lado perdedor en esta pelea, Alex se decidió por su oponente y cambió ligeramente su trayectoria en el aire hacia el manipulador de metal.
Algunos de los proyectiles perdidos terminaron golpeando a Alex, pero él los esquivó fácilmente. Aumentó la masa y densidad de su pierna y se la lanzó al tipo. El manipulador de metal bloqueó la patada de Alex con su brazo recubierto de metal. Pero eso terminó dándole a Jessica la oportunidad de golpearlo. Voló hacia atrás debido al enorme retroceso, pero usó un poco más de metal para frenar su caída y no resultó demasiado herido. Capítulo 31. Guerra Civil, parte 2. Hola. Le sonrió encantadoramente a Jessica. ¿Te conozco?, preguntó con una expresión extraña. Sintió que la expresión que estaba viendo en el rostro del hombre desconocido no debería existir. No, pero la conozco, señora Jones. Soy Batman. Dijo las dos últimas palabras con la voz más dura y pesada posible para él. Terminó tosiendo debido al mal intento de probar la voz pesada por primera vez. Antes de que Jessica tuviera tiempo de bromear con él sobre sus extrañas tonterías, uno de los trajes de Tony se acercó a ellos y les habló a ambos al mismo tiempo. Alex ya había reaccionado antes de que el traje disparara, cortesía de su sexto sentido mejorado, y tomó a Jessica en sus brazos antes de esquivar el disparo y usar una de sus nuevas habilidades. Dejó a Jessica en el suelo y saltó hacia el traje, justo cuando estaba a punto de usar su habilidad. Un brazo atravesó el traje y dañó la conexión del reactor ARC con el resto del traje, desechándolo. Alex estuvo momentáneamente confundido, pero luego vio a Jessica mirándolo mal mientras caía al suelo con el traje destruido. No necesitaba que me salvaras. Yo también soy bastante fuerte. Ella le dio esa línea y volvió al tipo manipulador de metal con el que había estado peleando antes. Luchadora, me gusta. A Alex ya no le importaba Jessica porque ya le había dejado una parte de sí mismo. Él se uniría a ella después de que las peleas terminaran y todo estuviera arreglado. Supuso que vincularse con ella proporcionaría un impulso bastante bueno a las estadísticas físicas de su capacidad de creación física de grado sobrehumano, permitiéndole crear físicos más fuertes. Alex se mantuvo lo más lejos posible de las personas que eran fatalmente peligrosas para él, como Black Bolt y Ghost Rider. Estaba seguro de que si una palabra de Black Bolt lo atacaba, todas las partes de su cuerpo en este mundo quedarían completamente fuera de servicio durante un largo tiempo y sus efectos probablemente se extenderían a los cuerpos en las otras versiones de la Tierra también. Y eso fue después de conseguir una resistencia menor contra esas fuerzas. Ni siquiera iba a mencionar el fuego infernal de Ghost Rider que literalmente podría quemar su alma. Ni siquiera sobreviviría si fuera alcanzado por ese fuego. Ghost Rider podría literalmente quemar el mal que hay en él. Y había mucha maldad en él. Incluso ahora mismo, estaba matando a un par de funcionarios de Research Art Farm Art para apoderarse de sus oficinas. A continuación, decidió interferir entre Luke Cage y Iron Fist contra el mini Hulk Buster que Tony había sacado. Se volvió invisible usando camuflaje ya que esa era la mejor manera de evitar la mayor parte del conflicto en este enorme jodido mosh pit. Pensé eso demasiado pronto, pensó Alex mientras saltaba hacia atrás de 3 trajes de Iron Man que lo habían atacado. Al volverse invisible, Alex terminó pintándose una diana en la espalda. Tony tenía un conjunto de trajes que usaban cámaras infrarrojas para monitorear la batalla. Después de ver a los inhumanos, y como tenían poderes tan variados, decidió que tomaría todas las precauciones necesarias. Bueno, es lo suficientemente bueno para una sesión de entrenamiento, dijo mientras creaba un trampolín bajo sus pies y lo usaba para impulsarse hacia uno de los trajes. Al mismo tiempo, creó un taladro en ambas manos para atacar los trajes. Saltó con precisión hacia un traje, pero este agarró sus manos de taladro y rápidamente lo atacó con la explosión Unibeam directamente desde el reactor Arc en el pecho. Alex ya se había movido hacia un lado y evitó la explosión, pero no pudo evitarla por completo ya que el traje estaba agarrando su mano y giró con él. Quedó con un enorme corte en el costado izquierdo que se regeneró momentáneamente. Nota personal: no te arrojes delante de un traje de Iron Man. A veces los supersentidos no son suficientes. Esta pelea iba a ayudar a Alex a descubrir sus problemas. No era un combatiente. No importa cuántas habilidades y recuerdos tuviera, esta era la primera pelea verdadera que estaba experimentando.
No contó esa pelea con Punisher y Kraven en la Tierra de Gwen 65, ya que no eran más que humanos con ligeras mejoras. Alex literalmente podía abrumarlos con su fuerza física. Mientras esquivaba el ataque del primer traje, los diminutos misiles montados en los hombros de los otros dos trajes se lanzaron hacia él. Lanzó los dardos usando su cuerpo y apuñaló el traje que intentaba mantenerlo en su lugar después de liberar una de sus manos perforadoras. El traje fue hecho con la intención de tener altas estadísticas físicas y era voluminoso, por lo que su ataque no fue suficiente para destruirlo por completo. Luego, Alex usó su manipulación básica de rayos y electrocutó el traje. Eso hizo que el traje se congelara por un instante. Usó ese instante para liberar su otra mano, que había sido agarrada por el traje, y la convirtió en un hacha afilada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de apuñalar el traje, otro se acercó y agarró su mano que se había convertido en un hacha. Está bien, esto es simplemente molesto. Alex usó toda su fuerza física para acercar ese nuevo traje y le dio un cabezazo. Había aumentado la masa de su cabeza a unas pocas toneladas, por lo que iba a tener bastantes efectos. Y así fue. Ese traje no tenía altas estadísticas físicas y su cabeza salió volando directamente del cabezazo de Alex. Finalmente pudo arrancar la cabeza del voluminoso traje que había estado agarrando. Le tomó algo de esfuerzo ya que fue hecho para soportar bastante daño. 2 menos, queda uno más. Después de agarrar los reactores ARC de ambos trajes terminados, usó el traje de despotenciación en el que estaba como trampolín y saltó a la parte trasera del siguiente, habiendo aprendido la lección de antes. Este traje tenía una gran cantidad de armas y lo había estado bombardeando con bastantes armas que había tenido que tanquear. No fue gran cosa pero sí molesto para él. Usó un nuevo movimiento y usó su energía como fuente mágica y creó una bola comprimida de energía mágica en su mano antes de empujarla dentro del traje que le disparaba mientras intentaba deshacerse de él. En ese instante, el traje se abrió de golpe desde el interior y Alex saltó al suelo. Había desarrollado este movimiento después de trabajar con su afinidad mágica débil y explorar sus capacidades. Su principal uso que había descubierto hasta ahora era convertir su propia energía bruta en la llamada energía mágica. Alex podría usar esa energía mágica para innumerables propósitos. No había sido capaz de lanzar magia real todavía y solo podía usar esta forma tosca de comprimir la energía en una bola y hacerla explotar. Esto no se hizo mediante el uso de la energía biológica que le dio Eb, ni mediante la energía del caos de Wanda. Era su energía diaria la que se utilizaba para hacer funcionar su cuerpo. Podía obtenerla fácilmente a través de medios sencillos como comida, e incluso sus anfitriones generaban constantemente una buena cantidad para él, por lo que no era un recurso escaso para él. Básicamente estaba convirtiendo su resistencia en energía mágica o maná, como decidió llamarlo de ahora en adelante, ya que era conveniente. Cuando terminó, decidió buscar otro oponente, esta vez uno del lado del Capitán América. Estaba jugando en ambos lados e iba a hacer que pareciera que estaba jugando en ambos lados. Wanda sintió que el cuerpo de Alex se alejaba, pero podía sentir que él también estaba dentro de ella y lo que se separaba era solo una parte del cuerpo de Alex de su interior. La invisibilidad no fue muy efectiva en Wanda ya que su magia del caos actuaba como un detector natural cuando se concentraba. Con más práctica y dominio de la magia del caos, este tipo de cosas se convertiría en una habilidad pasiva para ella. Ella estaba reteniendo los rayos de Mind Stone Division y al mismo tiempo creaba escudos para defenderse a ella y a Clint de las explosiones repulsoras de los 10 trajes de Iron Man que los rodeaban. Tony no tiene nada mejor que hacer. ¿Cómo es posible que tenga tantos jodidos trajes? Clint sintió ganas de llorar mientras disparaba una flecha al punto vital de un traje. 2 repulsores lo atacaron al mismo tiempo, esquivó uno mientras Wanda formaba un escudo para bloquear el otro. Viz me dijo que está bastante obsesionado con este trabajo. Terminó con Pepper y él usó su descanso para esto. Wanda comentó casualmente mientras contraatacaba a Vision. Pareces bastante relajada en este momento. Clint notó que ella estaba siendo bastante despreocupada. Bueno, solo tenemos que contener a Vision hasta que Cap y su amigo puedan irse. Y luego, entonces, dejo a todos boquiabiertos y salgo con calma como si fuera dueña del lugar. Ella sonrió con una rara mirada de confianza en sus ojos.
Clint se sorprendió de lo inusual que parecía Wanda. No se escucha eso todos los días. Bueno, tal vez simplemente me vaya volando. Pero estoy segura de que no me atraparán y me meterán en un agujero como a un animal. Tenía un brillo furioso en sus ojos cuando dijo la última parte. Entrante, Alex advirtió a Wanda y ella creó un escudo para bloquear directamente la red que le dispararon. Sus advertencias no se limitaron a palabras. Telepáticamente, Alex puede transmitir instantáneamente la dirección exacta y la ubicación del peligro. Telequinéticamente agarró a Spider-Man y lo levantó antes de arrojárselo a Vision, quien se estaba preparando para dispararle otro rayo. Capítulo 32. Guerra Civil, parte 3. Oye, Vis, te mostraré algo divertido. Wanda sonrió y decidió desatar algo que había estado preparando durante unos minutos. Clint, agáchate, le dijo a Clint antes de que una gran onda de choque roja de magia del caos se extendiera desde ella como centro. Joder, Wanda, avísame oportunamente. Clint estaba lleno de quejas y apenas se agachó para evitar ser arrojado lejos de Wanda debido a los efectos de la onda expansiva. Esa onda de choque de magia del caos se expandió en un abrir y cerrar de ojos, alcanzando a Vision, Spider-Man y los 8 trajes de Iron Man que los atacaban. Todos ellos se congelaron en su lugar por los efectos de la energía que los cubría. Wanda podría haber inmovilizado esos trajes, pero decidió tirarlos a la basura, causándole algunas pérdidas a Tony. Todavía estaba amargada por haber sido tratada como una prisionera, cuando no había hecho nada malo. Con un pensamiento, los 8 trajes comenzaron a comprimirse en bolas de metal, básicamente arruinándose. Era su telequinesis, pero no era exactamente telequinesis per se, podía liberar energía del caos para cubrir a sus objetivos y luego manipular esa energía para mover al objetivo. Luego separó a Spider-Man de Vision y le arrojó esas bolas de Iron Man a Vision. Sabía que Vision podría soportarlo, pero Spider-Man moriría. Al final, este conflicto no fue un conflicto mortal. Sabía que tanto Steve como Tony le habían dicho a su gente ya la ayuda contratada que no mataran a nadie. Vision se preparó para volverse intangible, pero Wanda usó un truco familiar para detenerlo. La gema de la mente adquirió un brillo rojo y Vision perdió el control sobre su cuerpo, interrumpiendo su concentración. Esta vez pudo recuperarse rápidamente ya que había tomado algunas contramedidas, pero no fue suficiente. Aún así terminó siendo golpeado por 2 de esas esferas super comprimidas. Le hicieron perder la concentración y Wanda pudo utilizar su viejo truco para dejarlo fuera de servicio por un tiempo. Ella había visto que Spider-Man era solo un niño que Tony había traído, así que se contuvo y lo arrojó al oponente de Punisher, era uno de los inhumanos basados en el poder físico. No le importaba mucho la mayoría de las personas que estaban aquí, ni le importaba que Punisher estuviera de su lado y ahora estaría lidiando con 2 agresores. Su objetivo era asegurarse de que Cap y Bucky pudieran irse. Se movió para mirar el centro de la pelea donde Iron Man y War Machine luchaban contra el Capitán América y el Soldado del Invierno. No podrías haber hecho eso antes. Clint dijo mientras respiraba profundamente. Se necesita preparación. Tenía que asegurarme de que la explosión estuviera controlada. No quiero terminar matando a alguien. La última vez que hice esto, terminé diezmando a todos y cada uno de los robots Ultron en los 200 metros circundantes. Dijo Wanda con indiferencia, refiriéndose al momento en que su hermano murió y sintió un dolor de corazón insoportable, liberando una enorme onda expansiva de pura energía del caos. Clint estaba a punto de continuar hablando cuando fueron atacados por una brisa fría antes de convertirse en una tundra completamente helada. El área alrededor de él y Wanda estaba cubierta de hielo cuando una mujer inhumana con poderes para manipular el hielo salió de la niebla helada que había creado. Wanda quería apoyar a Steve y Bucky y trató de terminarlo rápido, por lo que envió un rayo concentrado de energía del caos a su nuevo oponente. Todo el mundo tiene trucos ahora. Clint estaba lleno de quejas y le apuntó una flecha al pecho. Era un aturdidor eléctrico. Justo cuando el rayo del caos de Wanda estaba a punto de golpearla, una pared de hielo apareció frente a la chica de hielo, bloqueando el ataque de Wanda. Aunque el rayo del caos logró destruir un gran trozo de hielo, no alcanzó a la chica. Lo mismo pasó con la flecha de Clint. Destruye el hielo circundante.
Lo está usando para aumentar sus habilidades. Clint era un veterano curtido en la batalla y pudo discernir fácilmente el origen del ataque. En eso, antes de que Wanda pudiera lanzar una gran explosión para limpiar el hielo circundante, ella y Clint fueron bombardeados por púas extremadamente afiladas, por lo que tuvo que formar un escudo para defenderse. Al ver que había demasiados picos en los alrededores, Wanda liberó un fuerte brillo rojo que formó una esfera alrededor de ella y Clint, creando un escudo alrededor de ellos. Prepárate, Clint, el escudo no aguantará por mucho tiempo. La magia del caos no era muy estable y Wanda no era lo suficientemente competente como para crear un escudo duradero. Entonces, aunque el escudo era fuerte y los protegía muy bien, a Wanda le costaba mucho mantenerlo. Respiró hondo y reunió una gran cantidad de magia del caos, planeando crear otra onda de choque. Al mismo tiempo, Clint colocó otra flecha para aturdir a la chica. Esta vez, la chica de hielo no pudo detenerla ya que Wanda y Clint estaban protegidos. Ahora, Wanda le dio a Clint la señal antes de que cayera el escudo y una fuerte onda de choque se extendiera desde ella como centro. Esta vez había tardado más con plena concentración, por lo que pudo evitar a Clint y él no se vio afectado por eso, pero el hielo circundante fue empujado por completo. Clint ya había soltado su flecha y en el momento en que el hielo se disipó, revelando el hielo inhumano, su flecha la golpeó en el estómago, sorprendiéndola e incapacitándola. Vamos. No perdieron el tiempo y corrieron hacia el centro de la pelea. Con Natasha. Sabía que no era rival para Quake cuando la vio. Nat pasó algún tiempo evitando a Quake mientras buscaba una manera de deshacerse de ella. Fue entonces cuando notó a alguien que parecía estar simplemente viendo la pelea, aparentemente sin planear involucrarse. Cuando se reunió Tony con los inhumanos, ella reconoció a Black Bolt. Los archivos de S.H.I.E.L.D. tenían bastante información sobre los inhumanos y su reino. Él va a ser perfecto para tratar con ella. Decidió atraer a Quake a Black Bolt para que pudieran hacer lo suyo. Ella hizo exactamente eso y al final ni siquiera tuvo que convencerlos de pelear. Parecían tener una especie de enemistad entre ellos. Alex se sintió aliviado después de que Quake dejó de pelear con Nat. No había planeado revelarle su debilidad y se alegró de que Nat tomara la iniciativa de deshacerse de Quake en lugar de continuar la pelea. Sentía un dolor intenso y quería suicidarse por los efectos de las vibraciones. Si esto es después de que tengo algo de resistencia, ¿qué habría sentido sin ella? Alex sintió escalofríos recorrer su inexistente columna. No tenía planes de vincularse con Quake a pesar de lo dominada que estaba. Si él está vinculado a ella mientras ella usa sus poderes, probablemente sería aniquilado. Miró hacia adelante y vio que la pelea entre Black Bolt y Quake parecía ser personal. Debería haber visto inhumanos y agentes de S.H.I.E.L.D. Alex no entendía el conflicto. Dejó de ver agentes de S.H.I.E.L.D. después de que Coulson muriera y regresara por 15ª vez. Probablemente relacionado con su madre. Pensó que probablemente tenía algo que ver con Hyajin, la madre de Quake, que se suponía que estaba conectada con los inhumanos. Nat, dudo que puedas ayudar mucho en esta loca pelea sin usar algunos poderes. ¿Qué tal si creo un señuelo tuyo y usas tu persona de caballero blanco para hacer todo lo posible? Sugirió Alex. Quería ver cuánto mejor podría actuar cuando estuviera conectado con un anfitrión. Se había dado cuenta de que sin estar conectado con un anfitrión, aunque tenía un físico muy fuerte, eso era todo lo que tenía a su favor. Él tampoco pudo canalizar sus poderes, tanto los rayos como la magia se debilitaron cuando él no estaba con ella o Wanda. Solo pudo notar esta diferencia en este punto porque todo el entrenamiento que Alex había hecho con Wanda y Nat había sido sin separarse de ellas. Nunca tuvo la oportunidad de probar cosas mientras estaba separado de ellas. El complejo estaba bajo supervisión constante y completa de Viernes, excepto sus habitaciones personales. Así que en realidad no podía separarse de ellas dentro del complejo excepto para sus actividades especiales en las habitaciones personales. Suena como un plan. A Nat también le gustaba pelear en esa persona y hacer todo lo posible. Vencer a Pantera Negra había sido muy divertido. Alex formó una gran burbuja a su alrededor mientras camuflaba las cosas como si Black Widow estuviera parada allí antes de separarse de ella y convertirse en una réplica idéntica.
Nat, por otro lado, perdió su traje de combate habitual, que se convirtió en su armadura blanca con máscara facial y todo. Todo sucedió en un periodo de 5 segundos, cuando un caballero blanco invisible se alejó de la copia de Natasha de Alex, quien hizo que alguien se acercara a ella para pelear. Al ver a una persona invisible atravesando el campo de batalla, 3 de los trajes de Tony apuntaron instantáneamente a Natasha, también conocida como Caballero Blanco. Frida ya había registrado a Caballero Blanco como alguien que ayudó a Steve y Bucky y la trató como a una persona hostil. Comparación de lado a lado, ¿eh? Alex sonrió mientras advertía a Natasha del peligro inminente. Incluso el conjunto de trajes era idéntico, uno usado para combate físico, otro para armas y otro para apoyo auxiliar. Tener meses de un apocalipsis inminente le hace esto a un hombre, pensó Alex al comprender algunas de las razones por las que Tony tiene tantos trajes en este momento. La presencia de los múltiples mundos le hizo entrar en pánico e hizo lo único que sabía hacer. Construyó otro maldito ejército de trajes. Capítulo 33. Guerra Civil, parte 4. Nat apuntó con un arma a los trajes entrantes y les disparó sus dardos taser. Fueron amplificados por la manipulación del rayo de Alex y dieron un golpe bastante fuerte. Alex había formado esa arma para disparar dardos de relámpagos. Fue un reemplazo de sus pulseras taser. No podía canalizar la electricidad a través del cuerpo de Nat ya que ella no era inmune a ella como Alex, que tenía el poder de manipularla. Sin embargo, los trajes esquivaron sus disparos, aunque Natasha siguió disparando a algunos de ellos mientras los trajes se acercaban a ella. Uno de los dardos finalmente terminó rozando un traje y fue todo lo que se necesitó para que una pequeña explosión de electricidad estallara y friera la mitad del traje. El traje auxiliar había sido destruido, pero para entonces los trajes ya habían alcanzado su posición, cuando el traje físico se abalanzó sobre ella con un puñetazo, mientras el traje de armas comenzaba a bombardearla con diferentes armas. Nat saltó hacia atrás mientras lanzaba una patada al cráneo del traje. No desfasó el traje y Nat saltó hacia atrás para hacer un poco de distancia. La invisibilidad era inútil contra estos trajes, así que tuvo que ser creativa. Sabía de las habilidades de manipulación de rayos de Alex e iba a usarlas para encargarse de las cosas. Alex, ella le dio una señal y saltó lejos del traje que la estaba atacando mientras esquivaba los dardos y balas que le disparaban desde la armadura del arma a distancia. Saltó hacia el traje frito que descendía hacia el suelo. Primero quería deshacerse de él por completo. Lo alcanzó y se mantuvo en su trayectoria mientras esquivaba los ataques del otro traje. Le resultó fácil esquivar los ataques ya que Alex pudo compartir telepáticamente su habilidad del sexto sentido con ella, permitiéndole saber de dónde venían los ataques. Justo cuando llegó al traje auxiliar medio frito, saltó alto y giró la pierna, apuntando al pecho del traje. Alex pesa, quería que Alex hiciera más pesada la pierna que acababa de balancear. Cuando golpeó el traje, este cayó al suelo y el reactor ARC se apagó. Antes de que pudiera suspirar de alivio, tuvo que saltar hacia la izquierda porque el traje físico ya la había alcanzado y golpeado en la espalda. Aunque pudo esquivarlo gracias al intercambio del sexto sentido de Alex. Está bien, grandullón. A diferencia de Alex, ella era una maestra del combate físico y ese era un dominio en el que prosperaba. Usó todo lo que tenía en su arsenal, sin importarle que el uso de su estilo de combate cuerpo a cuerpo completo terminara haciéndole saber a Tony quién era ella. Le explicaré todo en otro momento. Nat ya había decidido ir e iba a ayudar a Steve. Si no fuera necesario, entonces no se comprometería sin ningún motivo, pero si fuera necesario, elegiría a Steve y lo ayudaría. Usando su estilo habitual de lucha en toda su extensión, con las locas mejoras que había obtenido al vincularse con Alex, pudo diezmar por completo ese traje. Se siente bien no tener que reprimirse, Nat suspiró aliviada. Correcto, Alex estuvo de acuerdo con ella. Si estuviera en su personaje de viuda negra, tendría que contenerse y hacer parecer que no era tan fuerte. Pero usar este traje le permitió utilizar todas sus capacidades sin preocuparse. Tony probablemente ya sabe quién eres. Frida y puede analizar tu estilo de lucha. Él no me lo contará. Nat sonrió mientras se lo contaba. Confiaba lo suficiente en Tony como para saber que esto no arruinaría su relación con él. Eran compañeros de armas.
Todos los Vengadores originales lo eran. Todos tenían una confianza implícita el uno en el otro. Es por eso que a pesar de que Steve y Tony trajeron tanta ayuda externa, no hubo una sola muerte. Algunas personas iban a ser maltratadas, pero nunca pasaban de cierto punto. Fue simplemente un choque de ideales. No es un choque a muerte, especialmente en el escenario de los mundos múltiples. Iban a necesitar toda la fuerza de combate que pudieran conseguir. Comenzó a correr hacia el centro del conflicto donde Tony, Rhodey, Steve y Bucky parecían estar peleando. La gente se involucraba constantemente en esa lucha. Después de todo, ellos eran la razón principal por la que todos estaban aquí. La mitad de ellos para ayudar a Steve a irse y la otra mitad para ayudar a Tony a detener a Steve. Chisporroteo. Zap. El camino de Nat fue interceptado por un inhumano que manipulaba la electricidad. Saltó frente a ella y la atacó con la intención de inmovilizarla. ¿No se supone que debes estar del lado de Tony? Alex bromeó con Natasha. Cállate, Nat le gruñó a Alex. El hecho de que tuviera que luchar contra esos robots le dio a la gente de los alrededores la impresión de que ella era del lado del capitán. Antes de que el hombre frente a ella pudiera hacer algo, Nat se volvió invisible. Aunque Tony había preparado contingencias contra personas invisibles, estaba claro que lo había hecho todo apresuradamente. En realidad, no había creado una contramedida real contra ellos. Nat todavía podía usar la invisibilidad para luchar contra sus otros oponentes con ventaja. Eran solo los trajes los que podían hacer detectar a alguien como Nat. Cuando vio a Nat desaparecer frente a él, el inhumano se alarmó y en lugar de mirar a su alrededor, cerró los ojos y comenzó a sentir su alrededor. Justo cuando Nat se acercaba a él y estaba a 1 metro de él, se giró hacia ella y le tendió la mano, liberando un rayo. Nat se sorprendió e incluso con la oportuna advertencia de Alex, terminó sorprendida por una parte del rayo. Era más rápida que antes, pero no lo suficientemente rápida como para ser más rápida que un rayo. El rayo viajó muy rápido e incluso con un aviso oportuno, sus limitaciones físicas le fallaron. Aunque el rayo no la afectó en absoluto y su traje lo derribó todo fácilmente. El aturdimiento que Nat esperaba nunca llegó. ¿Puedo manipular rayos, Nat? Es necesario que tenga inmunidad para usarlo. ¿Crees que Thor necesita mantenerse alejado de sus rayos? Alex se rió de ella. Mal, Nat estaba avergonzada ya que en medio de la pelea, se le había pasado por alto. Ignorando la expresión de sorpresa del inhumano eléctrico, Nat saltó y lo pateó justo en la cara antes de que pudiera atacarla nuevamente, haciéndolo dormir. Movámonos. Ella dijo. En ese momento hubo un gran cambio en el campo de batalla. Mientras Nat corría hacia el campo de batalla central, un hombre enorme apareció en su visión. ¿Qué carajo?, susurró al ver a un enorme gigante de 60 metros de altura vestido con un traje rojo con un casco plateado. Era Ant-Man convertido en un hombre gigante. Bueno, esto se puso interesante, dijo Alex en su cabeza. Cierto, interesante, los pensamientos de Nat eran una mezcla de sarcasmo e incredulidad. ¿Qué carajo? Wanda y Auquilla estaban mirando al enorme gigante. Sé que dijiste que tenías una distracción, pero nunca esperé esto, dijo Clint por el intercomunicador para que Ant-Man, también conocido como Scott Lang, lo escuchara. Vamos gente, es el último tramo. No pierdan el tiempo que Scott nos acaba de comprar. Wanda y Auquilla escucharon la voz del Cap desde el intercomunicador y comenzaron a correr hacia el hangar con el Kinghead que iban a usar para escapar. Su plan era que Cap y Bucky escaparan con la mayoría de las personas que habían venido a ayudarlos, pero no parecía factible en este momento. Ant-Man agarró la pierna de Rhodey y le impidió avanzar. Suelta, a mi Rhodey, dijo Iron Man mientras apuntaba con sus repulsores a Ant-Man. Con eso también llegaron 10 trajes más que también apuntaban a Scott. Chicos. Un poco de ayuda aquí. Scott estaba aterrorizado por tantos ataques. Entendido. Daisy, también conocida como Quake, dijo desde el intercomunicador levitando cerca de Ant-Man y liberando una enorme onda de choque hacia Tony y algunos de sus trajes. Al mismo tiempo, un manipulador de tierra inhumano vino a ayudar a Tony mientras arrojaba una gran cantidad de escombros a Quake para distraerla. Quake usó sus poderes de vibración para destruir esos enormes pedazos de escombros antes de moverse para incapacitar a ese inhumano, pero no tuvo éxito.
Mientras Quake se enfrentaba al manipulador de la Tierra, Ghost Rider estaba luchando contra Black Panther mientras Ant-Man había estado pisoteando a Gorgon todo este tiempo, quien seguía intentando liberar algunas explosiones de ondas de choque para quitarle el pie de Ant-Man, pero no tuvo éxito. Ant-Man había servido como una buena distracción para todo este caos cuando el Capitán América y Bucky se escaparon de la vigilancia de Iron Man. Cap notó que uno de los trajes de Tommy los perseguía y decidió deshacerse de él primero. «Buck, impúlsame», le dijo a su viejo amigo. Bucky no tuvo que preguntarle qué estaba planeando, ya que le permitió a Steve usar su brazo metálico como reposapiés para impulsarse en el aire. Lo sincronizaron justo de modo que Steve disparó a la armadura que los perseguía y su puño atravesó la armadura. «Vamos». Continuaron su camino, ignorando la escena en la que Ant-Man aplastaba a Iron Man como si fuera un insecto. «Capitán Rogers. Me temo que debo detenerlo aquí». Un rayo de luz amarillo fue disparado hacia el pavimento frente a ellos, haciéndolos detenerse en seco para no quemarse. «Vision», dijo Steve mientras miraba a Vision con cierta aprensión. «Por favor, Capitán Rogers. Retírese». El tono de Vision era contundente. «Sabes que no puedo hacer eso, Vision», dijo Steve y adoptó una postura defensiva. «Entonces me temo que no me deja otra opción». Vision se preparó para luchar mientras el Capitán América avanzaba.